Bueno, muy buenos días a todos y todas. Esta es una nueva emisión, otro contacto muy lindo creo que hacemos con Karina Di Pasquale, que es nuestra columnista de arte. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Y la chica tan colorida que está a la izquierda en mi pantalla, andás a ver cómo sale después esto, es Janina Carro Claro. Youssef. Buen día, Janina, ¿cómo estás? Hola, buen día a los dos, ¿cómo están? Le ¿Qué digo a tal, nuestros Jack? seguidores que el canal de YouTube El Ojo de Nada es para siempre intenta, vamos a ver si lo logramos, poner un poco en foco las actividades culturales y artísticas en esta etapa de pandemia. Por eso hoy estamos con Janina Carro Youssef, se me trabó la lengua un poquito. Janina es pintora, recibida en la Escuela Prilidiano Pueyrredón, y desarrolla Sí. actividad docente en escuelas de la ciudad de Zárate. También ha participado en innumerables muestras individuales y colectivas, y también tiene un canal de YouTube, que después vamos a poner el link cuando subamos esto a internet. Y bueno, el objetivo es poder charlar junto a Karina, que es la especialista en el tema, cómo está llevando esta cuarentena, cuáles son las expresiones artísticas que se están llevando adelante. Recién nos contábamos algo muy lindo del colegio, uno de los colegios secundarios donde da clase, que hasta antes de la cuarentena hacía una actividad muy linda. Bueno, los dejo en compañía de Karina y de Janina Carro Youssef. Bueno, Janina es una persona que está siempre en constante participación activa en relación a la cultura zonal. Y te quería preguntar cómo es para ella este tema de la cuarentena. En esta columna nos enfocamos particularmente en cómo afecta, no la pandemia en sí, porque la pandemia es desastrosa por donde uno la mire, sino la cuarentena, esta cosa del cautiverio, digo yo. Claro. De los artistas para poder expresar lo que hacen, para poder trabajar. Digo, ¿en qué cosas tuviste que ayornarte para poder seguir trabajando? Mirá, yo creo que a todos nos pasó medio parecido, o si no nos pasó así, como nos sigue pasando esto de como tener por etapas situaciones o sentimientos. A mí me pasó que al primero entré como en un estado de shock, porque como docente y como gestora también de un espacio cultural que es mi taller, vos te preparás para el inicio del año, ¿no? Entonces, hasta como si fuera como algo actoral, ¿no? Yo pienso, porque salís esa escena cuando sos docente, porque al año siguiente yo soy docente, ahora me especializo, digamos, en el secundario, porque pasé por todos los niveles hasta terciario dando clases, pero me quedé en el secundario de orientación arte que tiene el Colegio San Pablo. Y bueno, es como que al principio del año uno se prepara con proyectos, más el diseño curricular, haces todo, pensás en el taller, no sé, como vos, Cari, pensás hasta en la exposición de fin de año, ¿no? Es como uno planifica. Sí. Y de repente esto nos congeló, ¿no? Toda esa energía que uno venía como preparado, te congela. Y yo realmente entré como en una cosa de shock, porque realmente, como un estado de shock, porque como no veías en un principio como salida. Primero muy temerosos por algo que no se sabía qué era y cómo había que manejarse. También desde las escuelas, esto del corte, era, bueno, ¿y ahora cómo se sigue? ¿No? Y uno tiene que aprender, ¿no? Es como volver a aprender y conectarse desde otro lugar, y entonces ese momento es como, estuve en las semanas, ¿no? Como que todos me decían, bueno, sí, pero se puede, el taller, hacerlo así, así, y yo decía, no, es como, todavía no puedo. Primero me adapté mucho a lo que me proponía la escuela, ¿no? Como, cuál era la forma de seguir. Y realmente después, lo que me propuso la escuela se volvió una herramienta para mí, para luego, ahora en julio, recién activé el taller de la manera online, ¿no? Como, porque, a ver, era como una necesidad que teníamos todos de conectarse, También, ¿no? Sí, claro. También me pasó algo muy personal, porque digo, esto se ha extendido tanto en el año que te pasan cosas personales.
Claro. Y a mí me pasó que falleció mi abuela que vivía con nosotros en plena pandemia. Oh, qué bueno. Y claro, y para mí fue como el corte de ese estado de aletargamiento que tenía, ¿no? Digamos. Porque fue un dolor tan grande que como que me hizo como un quiebre. Y ahí empecé a querer conectarme, a tratar de que yo siempre fui como muy prolija en las cuestiones redes. Y me van a ver que tengo redes para el taller y toda la familia, digamos, de la gente que sigue mi taller y que manda o que viene a mi taller y demás, redes para mostrar mi obra o para, ¿no? Para comercializar lo que hago por ahí de alguna Pero manera. sí, Y digo, eso además de, perdón, sí, sí. sí, sí, sí. No, y a partir de ahí activé y pensé en eso, en que no podía dejar como al azar esa gente que estaba siguiéndome y que habitualmente seguía mis redes y lo que hacía. Janina, el Además taller es de, artífice, es el taller Sí, tuyo, el espacio taller de es arte. artífice. Después lo Sí, vamos a yo, remarcar bien en el epígrafe. sí, artífice espacio de arte que lo tengo desde el 2003. Exactamente. Y fue como cambiando también, digo, eh, la permanencia de las cosas a pesar de las circunstancias. Digo, uno a claro, veces es como que te pasan cosas a vos personales. Ahora nos están pasando a todos juntos, ¿no? sí, Eso es lo eso es que, lo como loco. que lo que cambia, claro. Porque en lo histórico a mí me pasó, digamos, yo cuando una vez que me egresé me volví a Zárate, decidí abrir Artífice porque yo necesitaba conectar porque no tenía vínculo con la gente de Zárate. Realmente me pasaba de no tener vínculo y abrí Artífice, alquilé un lugar, estábamos al lado del baile de paquetito de ahí del centro de jubilados de la Castelli, y abrí un lugar, abrí un comercio que después lo llevé a Brom, era todo un espacio cultural donde hasta se hacían recitales y demás. Y la circunstancia de la vida también, yo quedé embarazada y O tuve sea que que te cerrar ese rearmaste lugar. muchas veces, tuviste que Claro, rearmarte me muchas rearmé veces. muchas veces, porque realmente después cuando me vine y construí acá arriba la casa de mis padres, no tenía espacio, entonces hice el taller en el almacén cultural de Zárate, Claro, entonces como tuve muchas etapas, pero con la permanencia, eso en mí siempre está, ¿no? Es decir, a pesar de los espacios cambien, digamos, las sí, sí, convicciones de sí. por qué yo tengo ese espacio de arte y por qué hago lo que hago, sigue de pie, digamos. Sí, y también una cosa que sucedió estos últimos días, estas últimas semanas, fue que Janina hizo un vivo llamado Noche de Letras, que se transmitía Sí, por Instagram, muy interesante, un lugar de encuentro divertido además, sí, donde conjugaba pintura y escritores o lectores, ¿no? Contanos un poquito de sí. eso, ¿cómo fue? Mira, en Noche de Letras yo lo hacía, por eso te digo, fue también como esta cosa nostálgica de rememorar tiempos, ¿no? O cosas que uno hacía, o proyectos que uno tenía y volverlos a traer a esta época. Y además porque en esa época no existían las redes sociales, digo, todo lo que hacíamos, me acuerdo, tengo Era volante de presencial. todo, ¿viste? Volanteábamos, pegábamos en los comercios, y con un amigo, Gonzalo López, habíamos hecho la Noche de Letras que en realidad tenía que ver con que por ejemplo, yo a mí mucha conexión con la lectura no tengo, entonces me encantaba que la gente fuera y leyera, ¿no? Así que la noche de letras convocaba, y por ahí tomábamos café, había cosas ricas, y después también había un músico que tocaba esa noche de letras, eh, pero la gente iba y cualquier cosa, poemas, textos de su autoría o no. Entonces yo dije, qué mejor como rememorar esas épocas y como la palabra, no sé si les pasa a ustedes de darse cuenta que ahora la palabra volvió a tener una importancia fuerte porque todos nos conectamos acá, hablando, charlando, el diálogo volvió como a tener mucha importancia, además de lo visual, ¿no? Que se puede multiplicar, pero bueno, entonces la idea fue convocar a gente que está o escribe o tiene alguna relación
o le gustan los textos y compartir un texto, y hacíamos los vivos todos los domingos a las 9 de la noche, y mientras ellos me pasaban a mí, Karina fue una de las invitadas, me pasaban el texto durante la semana, y yo elaboraba algo para dibujar ese día. Así que teníamos una pequeña charla, y después yo daba vuelta a la cámara y me ponía a dibujar mientras leían. Y para mí a mí me encanta proponerme desafíos a mí misma. No puedo vivir sin desafíos, es como todo el tiempo, claro, porque No por puede ahí vivir la tranquila. permanencia... Janina, No. puede vivir tranquila. La permanencia de las cosas, mirá, fíjate que ya la gente me decía, ay, ¿por qué le vas a dar un cierre? Y yo llegué a las 10 ediciones de la Noche de Letras y ya quise cambiar. Porque decía siempre lo mismo, dar vuelta a la cámara y dibujar, pero para mí era un desafío dibujar el texto del otro, Sí, ¿no? claro, claro. Y poder acomodarme a lo que surgía visualmente. Totalmente. Y después las charlas eran buenísimas también. Buenísimo, porque además también lo que pasa es que creo que todos los que nos conectamos así y con los que yo charlé y les dije, vamos a hacer la Noche de Letras, es la gente con la que nos encontramos en las galerías de arte, en los recitales, entonces era como muy que interesante había todo eso, porque claro. se daba como el encuentro que teníamos antes, sí, claro, fue muy era emotivo eso. También. Muy bien. Y yo, y la gente respondía enseguida, ay, sí, lo hacemos, no había ningún, ¿no? Como, bueno, no lo hago, porque era como decir, bueno, sí, por lo menos es un espacio de encuentro, y también la opinión de mientras, bueno, hacía de todo, porque me decían, ¿cómo podés hacer? ¿Cómo podés dibujar mientras preguntás y a la vez leer lo que iban poniéndolo en los vivos la gente? Pero la verdad que estaba buenísimo, estuvo muy lindo. Y después también, por eso yo te decía, que yo separo mucho. También me pasó que lo que vio Arturo en mi canal de YouTube es que primero yo lo usé para mostrar por ahí la obra o algunos videos del 2000, la última obra más grande que hice de exposición mía personal fue en el 2016, en el Tito Alberti. Después he hecho mucho trabajo el año pasado, hice una movida muy hermosa que se llamó Festival de la Infancia, donde recorrí como varias gente en Zárate que trabaja para la infancia de diferentes lugares, ¿no? Que también uno ve ahora todo, por ejemplo, no sé, jack inflables y gente que, por ejemplo, de Nicasio Ratón, que es una juguetería que tiene juguetes artesanales, y toda esa gente que también toda esta cuarentena le ha hecho tremendo. Y bueno, en las redes sociales, a la vez de mi espacio de arte artífice, primero empecé a hacer los videos de YouTube, como 10 videos hice, donde hacía propuestas, porque también pasó que muchas profesoras de arte me decían, bueno, pero yo tengo que linkear en YouTube para poner en la plataforma de la escuela y no sé qué mandarles, o qué cosas mandarle a los chicos. Yo decía, bueno, hay que poner aunque sea algunas cosas didácticas que sirvan como contenidos, ¿no? O sea, fue Y todo un movimiento, también un gran movimiento logístico en la cuarentena. Claro, no claro, porque también aprendimos eso, porque ¿dónde subís el contenido para compartir en las plataformas? Tampoco cualquier contenido le podés dar al chico, por ejemplo, en la parte de educación. Y después entonces lo pasé a eso, a Instagram, y ahora todos los jueves a las 18 horas hago un vivo de Instagram por el Instagram del taller, donde hago una clase. En realidad es un encuentro abierto, a pesar de que empecé a dar clases online, lo sigo manteniendo, porque ayer, por ejemplo, recibí un mensaje de una chica que me pone que le salvé el domingo porque había empezado a ver los videitos que los dejo colgados en el Instagram, y con la sobrina o con una amiga se puso a hacer y empezó a dibujar. Dice, me sentí una niña de vuelta, y para mí eso, imagínate, ayer digo, me sentía como súper movilizada por esos mensajes, ¿viste? Porque... ¿Y vos qué crees que va a quedar de esto? De estos sistemas, cuando se resuelva lo de la cuarentena, ¿qué cosas crees que van a quedar igual de esas experiencias?
Bueno, yo te decía a vos también ayer de que es una buena alternativa porque, a ver, el contenido de redes y el contenido tecnológico nos hace llegar a todos lados, ¿no? Es como que la idea que vos puedas tener personalmente o en tu ciudad o que lo hiciste alguna vez, por ejemplo, lo de la Noche de Letras. En el 2005 fue algo que solamente aquellos que estaban acompañándonos en ese momento, en ese núcleo Ese de lugar gente físico. que seguía el lugar, supo lo que era. Pero ahora, al estar colgado ahí en una cosa que es masiva, que es la tecnología, se puede multiplicar y eso es maravilloso. Yo creo que si nosotros como artistas o como generadores de contenidos lo potenciamos, es así, es como una exposición virtual por ejemplo, a mí me encanta poner todo, siempre lo hice, desde que empecé el taller y que tengo las redes del taller, me gusta aquello que mis alumnos logran y demás, ponerlo como galería de arte en las redes. Porque me parece súper interesante que ellos sientan, ¿no? Que se puede multiplicar y que tengan la experiencia esta de que el otro ve el trabajo que se hizo, ¿no? Y no tengo ningún problema de subir las cosas. Quería hacer una Siempre me pareció como, consulta, bueno, Janina y Karina, permitidme, sí, por favor. Con todo Sí, esto, cómo no. Janina, y bueno, la experiencia propia también nuestra, ¿no? De esta para mí es una novedad en un canal de YouTube, tener algunos columnistas como Karina, claro. etcétera, etcétera. Qué importante sería que la conexión y el acceso democrático, igualitario y masivo a las redes de comunicación sean parte también de una política de Estado, se me ocurre ahora. Porque, Sí. y ahí viene la pregunta, Janina, en tu tarea como docente, eh, porque te traslado la experiencia personal, en el grado donde va Sí. mi nene, que tiene 9 años, 8 años, va a una escuela pública, del centro de Campana, han permanecido conectados a las tareas que le da a la maestra, que baja del ministerio, no es una cosa Sí. individual, la mitad o menos de los chicos. Sobre Sí. 26, 10, 12, 13. El Sí. resto no sabemos bien cómo está, parece que hay un Sí. desenganche importante y ahora va la pregunta, ¿cómo ves vos el tema Sí. ese, Janine? Mira, yo creo que la pandemia nos hizo revelar un montón de situaciones culturales, ¿no? Es decir, de hábitos, de costumbres, esta cosa, ¿no? Que a veces se dice como querer que esto nos haga ser más solidarios, más colectivos. Yo mucho no, digamos, no lo creo porque a la hora de aplicarlo o de, por ejemplo, no creo en el discurso de que está todo bien, de que seguimos educando y Y que por esto que digamos, te esta digo, ¿no? cuestión de Justamente, que la ¿no? continuidad pedagógica se dé, Mm. no Es es difícil. así. Digo, si en algún momento nosotros como docentes, yo me he quedado con un colegio privado, pero vemos un montón de situaciones inclusive en el colegio privado, de diferencias, de cosas, situaciones que pasan familiarmente. Mm. La escuela en los últimos años ha sido un contenedor de situaciones familiares. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, chicos que tienen 2 o 3 lugares donde viven, Ah, mirá. no tienen un lugar físico donde tienen sus cosas, y entonces venían a la escuela y te decían, no, pero yo dejé en la casa de tal, ¿no? Hay situaciones que se dan culturalmente y que son así, y que realmente se ven de una manera más Quedaron digamos, expuestas. claro, es más evidente en esta situación. ¿Por qué? Porque muchas veces desde los colegios vemos situaciones, por ejemplo, de convocar a las familias y que las familias No no responden. presenten ningún interés sobre el desarrollo pedagógico del chico en la escuela. Entonces, imagínate en esta situación. Más difícil. Digo, más allá de que por ahí tengan algún problema de conectividad, ¿no? Porque es real, porque también se nos ha exigido a nosotros los docentes de tener una conectividad perfecta, porque realmente
digo, yo estoy muy agradecida del lugar donde trabajo porque me han dado muchas alternativas de cómo conectarme, pero esto del uso, por ejemplo, del WhatsApp del docente me parece una cosa excesiva desde mi lugar de docente, porque imagínate un docente a las 4 de la mañana le cae 5 o 6 trabajos que les mandan los padres, y entonces vos no sabés realmente desde tu lugar qué está pasando en esa casa, ¿sí? Si es que el padre tampoco tiene ningún interés, a mí me pasa, Arturo, yo tengo adolescentes. Sí. Sí, debe ser El también adolescente, una cuestión de colegios y cómo se organizan. En mi caso, Arturo, claro, por ejemplo, en los mellizos, mi hija hace todas las tareas y mi hijo no quiere saber nada. Y no es problema ni de conectividad claro. ni de nada. Es Sí, que se no, aburrió. Al ese es el principio problema era la de novedad. la Y crisis. ahora ya se cansaron, qué sé yo Sí, también, sí. ¿viste? No, esa parte me Se parece que es parte de aburrieron la también. crisis De emocional, todos, claro. social, de Sí. Pero sí, relación, Arturo, mirá, que yo justo ha destapado y ha profundizado sí, Sí. la cuarentena, ¿verdad? ayer, claro, ayer yo hablaba con una compañera docente jubilada que justamente decíamos eso, tanto desarrollo que hubo desde, ¿no? Desde el 1800, donde surgieron esas pandemias, ¿no? Donde solo era la salud física, hubo mucho desarrollo hasta ahora, sabiendo que la salud emocional afecta muchísimo, Claro. ¿no? A nosotros como docentes nos hacen estudiar mucho las neurociencias, por ejemplo, y la neurociencia te dice que el chico es un ser emocional y también físico, las dos cosas. Bueno, ahora realmente se ha como aplastado eso, no se ha tenido en cuenta. Este adolescente que se encierra en el cuarto, pero que además le pasan un montón de cosas, ¿sí? Y que le pasa esta pandemia también, no se lo tiene en cuenta. Por eso yo realmente entiendo desde ese lugar a esta falta de conexión que me ha pasado con mis alumnos adolescentes, porque justo son los egresados encima, Sí. que se ha Karina, cortado un montón de cosas. Karina, vos querés hacer una pregunta como para tener un cierre de esta charla. Se nos fue para un lugar muy interesante, Sí, bueno, muy pero muy interesante, que interesante, no porque teníamos todo tiene que ver, previsto, digo. pero bueno, eso es lo bueno No, de a mí charlar me con gente gustaría, inteligente, ¿no? claro, y que habla, que participa. Que participe. A mí me gustaría saber, digo, no de la pandemia, que la pandemia no tiene ningún lado positivo, pero de la cuarentena, ¿rescataste algo positivo de esta cosa de desconexión, de abstracción en el tiempo? Viste que uno no sabe ni qué día es. ¿Encontraste algo positivo en sí, en lo personal? Y yo digo, creo que, no sé si ahora es como que la casa tenía como un significado de paso, ¿no? Sobre todo a nosotros que trabajamos, o que trabajamos mucho afuera, o que vamos y venimos y comemos y nos vamos y volvemos, y como que ahora la casa se transformó en un lugar que como que con un poder, ¿no? Medio como de antaño, donde todos los objetos y lo que nos rodea y cómo lo decoramos. A mí siempre me fascinó eso, igualmente mi obra habla mucho de eso, de los objetos de la casa y de cómo uno los decora y cómo te apropias del lugar. Creo que nos hizo apropiarnos más del espacio físico de la casa, y esta conexión con lo que yo puedo... También me hizo como hacer cosas que antes no lo pensaba. Por ejemplo, acá tenía yo para mostrarles, miren. Estos son 2 libritos que hice para colorear con mis dibujos. Mira qué bien. Y los ve, de alguna forma, esto de los vivos y de hacer los vivos y demás, yo dije, bueno, ¿qué puedo proponer para que compren, para autogestionar? Porque también, digamos, tengo esa visión de que en este momento hay el Estado tiene otras situaciones económicas de qué ocuparse, Sí. y digo que a veces a mí me pasa que digo, bueno, mientras yo pueda generar cosas, que el otro me acompañe y no necesitar, seguramente alguien lo necesita mucho más que yo, a la ayuda, ¿no? Pero bueno, me hizo conectarme más con mi espacio. Yo tengo con el tiempo compartido, tengo un hijo de 11 años, soy madre soltera, así que siempre como con mucha pila y de acompañarlo a él y como de retroalimentarnos de energía para que justamente no sintamos esto de
de este tiempo que en realidad lo que pasa es que soy una persona Karina me conoce, que me gusta salir, que me gusta tomar algo, y eso se siente como una situación de vacío, pero por ejemplo estas cosas como el libro para colorear, por ejemplo estoy haciendo bandejas pintadas con mis ilustraciones, conectarme con esa parte con nuevos desafíos, te da ese tiempo, ¿no? Y bueno, eso, como tratar de seguir trabajando y generando cosas. Muy bien. Bueno, Janina, Karina, no es por mala voluntad que debemos interrumpir esta charla, sino porque le digo a ustedes dos, yo creo que Karina alguna vez lo hemos comentado, hay una cierta cultura de la inmediatez, del tema del videoclip, sí. Entonces los videos no son, si duran 20 minutos, 50 minutos, la gente no los ve, entonces nos gustaría que sea muy interesante y que se pueda ver lo más completo posible. Entonces, muchas gracias a Janina Carlos Youssef, que pasó esta mañana por El Ojo de Nada es para siempre. Gracias a nos dejó unos comentarios interesantísimos y nos contó un poco también de su visión del tema de la educación familiar, social, etcétera, muy importante. Y también muchísimas gracias a nuestra columnista Karina Di Pasquale, que ya tiene armada toda una agenda para varias emisiones, porque estuvimos hablando fuera de aire, así que estamos muy agradecidos también por el trabajo de Karina. Muy bueno. Bueno, gracias a ustedes también, y que tengan todos una hermosa mañana. Gracias. Un buen comienzo de semana. Bueno, gracias, hasta pronto.